¿Te perdiste una parte del programa? No te preocupes, busca nuestro canal de YouTube con El Consumidor y disfruta de esta y otras ediciones. Señores, estamos de regreso con El Consumidor. Seguimos hablando con el doctor Héctor Martínez, neumólogo, sobre la neumonía. Él ya nos ha dado algunas informaciones con respecto a qué es la neumonía, cuáles son las causas, ¿no? Y obviamente necesitamos saber, doctor, ahora los síntomas, cómo se presentan, porque usted, hablamos fuera del aire y era interesante, me parece interesante comentarlo, es que la neumonía, todas estas enfermedades que están dentro del área de los pulmones y que afectan la vía respiratoria, tienen a veces parecidos y pueden causar algún tipo de confusión. Yo le comentaba que había niños, que yo entendía que la neumonía era más común en los niños. Entonces, bueno, lo que pasa es que hay muchos casos de enfermedades, como la rinitis alérgica, como otras enfermedades que pueden confundirse o pueden terminar en una neumonía, pero no necesariamente son neumonías. Entonces, doctor, explíqueme cuáles son los síntomas reales de la neumonía. Muy bien, es una pregunta muy importante, sí. y la introducción me parece muy buena. Gracias. Porque realmente hay muchos síntomas que son ocasionados por diferentes enfermedades y no necesariamente una neumonía. Entonces, lo más importante, no solamente en esta enfermedad, en cualquiera, es hacer un buen diagnóstico, porque si usted hace un buen diagnóstico, va a poder dar un tratamiento adecuado. Sí. De otra manera, entonces, no vamos a dar un tratamiento adecuado y se pueden complicar las cosas. Sí. Entonces, los síntomas principales son tos, en 90% de los casos o más es el síntoma más frecuente. Sí. Después hay, por supuesto, fiebre, es una infección, Sí. aunque hay algunos casos raros en donde puede no presentarse. Doctor, cuando te habla de tos, ¿es una tos seca? ¿Es una tos contiene algún tipo de flema? ¿Cómo es esta tos? Bueno, la tos puede ser seca, sí. o puede ser productiva. Eso sí. depende del tipo de germen que esté produciendo la infección. Okay. Y eso es muy importante también. Sí. Ya desde ahí uno tiene cierta orientación de qué puede estar causando la neumonía. Sí. Entonces, pero sí es importante, eso siempre generalmente se presenta con la enfermedad. Sí. Después tenemos disnea, o falta de aire o dificultad para respirar, y dolor torácico. Obviamente todos estos síntomas van a estar presentes en menor o en mayor grado, dependiendo precisamente de qué tan mal esté el paciente. Y volvemos a lo mismo, a la pregunta inicial, sí. o al comentario que usted hizo, que me parece importantísimo, sí. porque anteriormente se hablaba de gérmenes y son tantos que es difícil poder determinar de inicio cuál es el germen que está produciendo la infección. Sí. No solamente de inicio, nosotros tenemos conocimiento de que en un 60% de los casos no sabemos qué fue lo que dio la neumonía. Así es. Y por eso el tratamiento es empírico inicialmente. Sí. Tratamos de encontrar el germen, pero esto no siempre se logra. Y entonces es muy importante, ¿qué es entonces lo que nos va a servir a nosotros para poder dar un buen tratamiento? Obviamente hay que saber qué es lo que lo está provocando para poder eliminarlo, ¿no? Exactamente, sí. Se ha visto que de acuerdo a los gérmenes y a la gravedad que producen, eso nos orienta. Y entonces en la actualidad ya nosotros sabemos que el tratamiento va a depender de si el paciente se trata externamente, es decir, si no hay necesidad de ingresarse, y eso nos está diciendo que el proceso no es grave. Sí, sí. Si es que hay que ingresarlo a una clínica, y nos está diciendo que el proceso ya es moderado o grave, o si es muy grave y entonces hay que llevarlo a una unidad de cuidados intensivos. Sí. Y esto es lo que nos dice qué germen puede estar dando el problema y cuál es el tratamiento que nosotros debemos de dar a este paciente. Obviamente, junto con eso debemos de pedir desde el principio una serie de estudios, de exámenes encaminados a determinar cuál es el agente etiológico. Sí. Y a esto se llama nivel de calidad de atención. Cuando un paciente llega a una unidad de emergencias, a las 4 horas ese paciente debe estar medicado, porque se ha visto que cuando nosotros tardamos más, entonces aumenta
las complicaciones. Sí. Y la agresividad, doctor. La mortalidad sí. también. Y esa parte quería un poco hacer énfasis en eso. Porque usted hablaba anteriormente de los niveles. Que usted puede llegar con un nivel que te dé ambulatorio, otro que puede ser que te tengan que internar, pero hay otros que ya es cuidado intensivo. ¿Qué va a determinar que cualquiera de esos casos se dé? ¿Es descuido del tratamiento o puede ser que llegue una neumonía tan agresiva que inmediatamente te lleve a cuidado intensivo? Pues justamente pueden ser las dos situaciones. Sí. Hemos tenido casos de pacientes que tienen una semana en la casa o 10 días, sí, pensando que lo que tienen es una gripe y no es así. Son pacientes que ya llegan con una enfermedad avanzada. Avanzada, ok. Pero también hemos tenido pacientes que llegan desde el principio a buscar atención médica, que se les da tratamiento de acuerdo a esos criterios. Si tiene dificultad respiratoria, ¿qué tan grave es la dificultad respiratoria? Tenemos forma de medirlo, Sí. No solamente con la frecuencia respiratoria leve, moderada o muy alta, Sí. con la oxigenación que tiene el paciente o incluso con alteraciones del estado mental que ocurren cuando la oxigenación es muy baja. Es decir, tenemos muchos mecanismos para determinar qué tan grave está el paciente. Sí. Entonces, dependiendo de eso, Es que se hace todo el proceso de tratamiento, ¿no? decidimos Sí. cuál es el tratamiento que le vamos a dar al paciente. Doctor, ya por último, y a ver si lo podemos hacer en menos de un minuto, recomendaciones para la gente, para evitar no ser afectados por la neumonía. Bueno, lo más importante es tener medidas de higiene. Siempre hay que lavarse las manos. Eso es algo que nos recomiendan para muchísimas cosas y desde que somos niños. Y en realidad es lo que está demostrado que protege más. Sí. Claro, las vacunas son importantísimas. Sí. ¿Existe una vacuna para...? En la actualidad Sí. hay vacunas para la bacteria más común como causa de neumonía, que es el neumococo. Sí. Y entonces hay en la actualidad una vacuna con 23 serotipos, que son los más frecuentes, Sí. y que nos protege toda la vida. Okay. Y en el caso de los virus tenemos la vacuna para influenza, Sí. que protege en más del 50% de los casos. Sí. Así que debemos de utilizarlo. Y la parte de la higiene es vital. El doctor hablaba, a veces cuando estornudamos, no taparnos con la mano, porque mucha gente estornuda, se tapa con la mano y luego le da la mano a otra persona y eso transmite la enfermedad. O sea, son muchas las formas en que se recomienda, doctor. No sé si usted de esa escuela que hablan del antebrazo, de utilizar, si no tiene un pañuelo o no tiene. Sí, uno utilizar, dobla el brazo y se voltea. Y se voltea. Entonces eso es muy importante. Sí. Y una recomendación que creo también debe ser importante para la población es, si usted cree que tiene un resfriado, que es una gripe lo que usted tiene, deje pasar 3 días. Y si en esos 3 días con antigripales usted no se mejoró, busque atención médica, porque probablemente tiene algo que puede poner en peligro su salud y que puede ser muy grave. Así es, de verdad que doctor, agradecemos muchísimo el favor que nos hace de venir al programa y de orientarnos con respecto a este tema tan interesante de la neumonía. Un gran placer conocerlo, doctor. Gracias y el placer es mío estar aquí con usted. Ojalá que podamos tenerlo de regreso para tratar otros temas interesantísimos. El doctor Héctor Martínez estuvo con nosotros. Usted está en Centro de Ginecología y Obstetricia, ¿verdad que sí, doctor? Y en el Centro Médico Dominicano. Bueno, ya lo saben, señores, el doctor Héctor Martínez estuvo con nosotros hablándonos sobre este tema tan interesante, la neumonía, y un poco orientándonos sobre las medidas a tomar. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos nos acompaña el doctor Wilfredo Mañón. No se vayan. Aprendimos hoy. La neumonía es la principal causa individual de mortalidad infantil en todo el mundo. Se calcula que la neumonía mató a unos 922.000 niños menores de 5 años en 2015, según datos arrojados por la Organización Mundial de la Salud.